«¡Habla con mi hijo sordo!», se burló el millonario frente a todo el restaurante. Sofía, la mesera de 24 años, lo miró con determinación. Lo que hizo en los siguientes 30 segundos le congeló la risa en la cara para siempre. El restaurante Le Palais Dorado nunca había estado tan lleno. Cada mesa ocupada por personas que usaban relojes que costaban más que casas enteras, que conversaban sobre negocios millonarios mientras cortaban cortes de carne que valían el salario mensual de una familia promedio. Las lámparas de cristal proyectaban luz dorada sobre los manteles blancos inmaculados, creando una atmósfera que gritaba exclusividad y poder. Sofía Martínez caminaba entre las mesas con la bandeja perfectamente balanceada, sus pasos silenciosos sobre la alfombra carmesí que absorbía todo sonido. A sus 24 años, había aprendido a ser invisible en lugares como este. Invisible, pero impecable. Su uniforme negro estaba perfectamente planchado, su cabello recogido en un moño tan apretado que le dolía el cuero cabelludo, y su sonrisa profesional escondía años de cansancio acumulado. «Mesa 14, mesa 14, mesa 14», se repetía mentalmente, mientras navegaba el laberinto de sillas y comensales. La mesa 14 era especial esta noche. Augusto Velarde había hecho una reservación de último minuto, y cuando Augusto Velarde pedía algo, el mundo se movía para complacerlo. Augusto Velarde era un hombre que inspiraba miedo, disfrazado de respeto. A sus 52 años, había construido un imperio farmacéutico que lo había convertido en el hombre más rico de la ciudad, con una fortuna personal de $800 millones. Pero su riqueza no era lo más intimidante de él. Era la forma en que la usaba como arma, como escudo, como justificación para tratar a otros seres humanos como piezas de ajedrez, en un juego donde solo él conocía las reglas. Su rostro bronceado artificialmente mostraba una sonrisa perpetua que nunca llegaba a sus ojos. Esos ojos grises y fríos que evaluaban a cada persona que entraba en su campo de visión, asignándoles un valor monetario instantáneo, descartando a quienes no alcanzaban su estándar arbitrario de importancia. Sofía llegó a la mesa 14, y lo que vio le rompió el corazón en pedazos silenciosos. Sentado frente a Augusto, estaba un niño de aproximadamente 10 años. Mateo Velarde tenía el cabello oscuro de su padre, pero ninguna de su arrogancia. Sus ojos marrones eran enormes, llenos de una tristeza antigua que ningún niño debería conocer. Llevaba un traje diminuto que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Sofía, pero la forma en que se encogía en la silla lo hacía parecer más pequeño de lo que era, y estaba completamente solo en medio de la multitud. «Buenas noches, señor Velarde». Sofía pronunció las palabras con la voz profesional y neutral que había perfeccionado durante 5 años trabajando en restaurantes de lujo. «¿Está listo para ordenar?». Augusto ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sus dedos volaban sobre la pantalla, enviando correos que probablemente cambiarían las vidas de decenas de empleados que nunca conocería personalmente. «Tráeme el solomillo Wellington, término medio, y una botella del Chateau Margaux 2005. «Por supuesto, señor». «¿Y para el joven?». Fue entonces cuando Augusto finalmente levantó la vista. Su sonrisa se amplió, pero había algo depredador en ella. Algo que hizo que cada instinto de supervivencia de Sofía comenzara a gritar advertencias. «Ah, mi hijo». Augusto pronunció las palabras con un tono que mezclaba orgullo falso con desdén apenas oculto. «Mateo tiene necesidades especiales. ¿Ves? Mi hijo es sordo». La forma en que dijo sordo hizo que la palabra sonara como un defecto, como algo vergonzoso que debía ser susurrado en lugar de declarado. Sofía sintió algo moviéndose en su pecho, algo peligroso y antiguo. «Entiendo, señor», respondió con cuidado. «¿Me permite preguntarle qué le gustaría comer?». «Ese es exactamente el problema». Augusto soltó una carcajada que atrajo la atención de las mesas cercanas. Su voz subió de volumen deliberadamente, asegurándose de que todos los comensales importantes pudieran escuchar. «No puedes preguntarle por qué no te puede escuchar. Es sordo, completamente sordo». Varias personas voltearon a mirar, algunos con curiosidad, otros con incomodidad mal disimulada. Mateo se hundió más en su silla, sus mejillas enrojeciendo con la humillación de ser el centro de atención no deseada. «¿Usa lenguaje de señas, señor?», Sofía preguntó, manteniendo su voz deliberadamente baja y profesional,
tratando de contrarrestar el espectáculo que Augusto estaba creando. Lenguaje de señas. Augusto prácticamente rugió las palabras. Mira a esta mesera tratando de ser inteligente. ¿Sabes cuánto cuesta un intérprete de lenguaje de señas? ¿Tienes idea del tiempo que se desperdicia en esas tonterías de mover las manos? Sofía apretó la bandeja con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Años de entrenamiento profesional le gritaban que sonriera, asintiera, se disculpara por cualquier ofensa percibida y siguiera adelante. Pero había algo en los ojos de Mateo, en la forma en que el niño la miraba con una mezcla de súplica silenciosa y resignación absoluta, que hizo que todas sus defensas profesionales comenzaran a resquebrajarse. Señor Velarde, intentó una vez más. Estoy segura de que podemos encontrar una forma de comunicarnos con Mateo para que pueda ordenar lo que desee. ¿Ah, sí? Augusto se recostó en su silla, su sonrisa volviéndose más amplia y más cruel. ¿Y cómo propones hacer eso exactamente? ¿Vas a hacer señas como una loca frente a mi hijo? ¿Vas a hacer el ridículo en medio de mi cena? El murmullo de las conversaciones en las mesas cercanas se había detenido completamente. Todos observaban ahora, algunos con teléfonos discretamente apuntando en su dirección. El gerente del restaurante, Mauricio Delgado, se acercaba rápidamente desde el otro lado del salón. Su expresión de pánico mal disimulada. Un escándalo con Augusto Velarde podía significar la ruina financiera del establecimiento. Dime, pequeña mesera. Augusto continuó, su voz goteando con descendencia. ¿Cuál es tu educación? ¿Secundaria? ¿Preparatoria si tuviste suerte? Porque mi hijo ha sido visto por los mejores especialistas de 3 países. Doctores con doctorados de universidades que tú ni siquiera puedes pronunciar. Y todos me dicen que aprender lenguaje de señas es una pérdida de tiempo y dinero. Sofía sintió lágrimas de frustración e indignación ardiendo detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría a este hombre la satisfacción de verla llorar. Además, Augusto se inclinó hacia adelante, bajando su voz a un susurro teatral que de alguna manera era más fuerte que sus gritos anteriores. Mi hijo es defectuoso, un producto fallado. ¿Por qué desperdiciaría recursos valiosos en alguien que nunca contribuirá a la sociedad de manera significativa? El silencio que siguió fue tan profundo que Sofía podía escuchar el tintineo distante de la cristalería en la cocina. Mateo había cerrado los ojos con fuerza, como si al no ver el mundo pudiera hacer que el mundo no lo viera a él. Y fue en ese momento cuando algo dentro de Sofía se rompió. No fue una ruptura ruidosa o dramática. Fue el sonido silencioso de una decisión siendo tomada, de una línea siendo cruzada, de un punto de no retorno siendo alcanzado. Señor Velarde, dijo con una voz que era más tranquila que antes, pero cargada con algo que hizo que varios comensales se inclinaran hacia adelante inconscientemente. ¿Puedo intentar algo? Augusto la miró con ojos entrecerrados, evaluando si esto era rebeldía o simple ingenuidad. Decidió que sería divertido ver a esta mesera fracasar públicamente. Por favor. Gesticuló con su mano como un emperador romano dando permiso a un gladiador para morir con dignidad. Intenta hablar con mi hijo sordo. Esto va a ser absolutamente entretenido. Sofía dejó su bandeja en la mesa de servicio más cercana. Sus manos temblaban ligeramente. No de miedo, sino de una emoción que había estado conteniendo durante años. Se arrodilló junto a la silla de Mateo, colocándose a su nivel de ojos. El niño abrió los ojos lentamente, confundido por esta desviación del protocolo usual. La mayoría de los adultos hablaban sobre él como si no estuviera presente. Discutían su condición como si fuera un mueble defectuoso que necesitaba ser reemplazado. Y entonces Sofía levantó sus manos. Sus dedos comenzaron a moverse con una gracia que parecía imposible en alguien que supuestamente era solo una mesera común. No eran movimientos torpes o inseguros. Eran fluidos, naturales, hermosos en su precisión. Estaba haciendo señas en lenguaje de señas perfecto. «Hola, Mateo». Sus manos formaron las palabras, con una elegancia que hizo que varios comensales contuvieran el aliento. «Mi nombre es Sofía. ¿Puedo ser tu amiga esta noche?» El rostro de Mateo se transformó completamente. La tristeza antigua en sus ojos fue reemplazada por algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Sus propias manos, que habían estado inmóviles sobre su regazo durante toda la cena,
Comenzaron a moverse tímidamente. ¿Tú puedes hablar conmigo? Sus señas eran perfectas, practicadas, el lenguaje de alguien que había estado esperando desesperadamente que alguien lo escuchara. Puedo hablar contigo perfectamente, Sofía respondió con sus manos, una sonrisa genuina finalmente apareciendo en su rostro. Y quiero saber qué te gustaría comer esta noche. No lo que tu papá cree que deberías comer, lo que tú quieres. La expresión en el rostro de Augusto Velarde había pasado de burla arrogante a shock absoluto. Su boca se abrió y cerró varias veces como un pez fuera del agua, pero ningún sonido salió. Las manos de Mateo se movieron más rápido ahora, con más confianza. ¿De verdad puedo pedir lo que quiera? Lo que sea que quieras, Sofía confirmó. Me gustan las hamburguesas. Mateo ceñó con una sonrisa tímida. Pero papá dice que las hamburguesas son comida para gente pobre y estúpida. Sofía sintió una punzada de dolor en su pecho, pero mantuvo su sonrisa. Las hamburguesas son comida deliciosa para personas inteligentes que saben lo que les gusta. ¿Quieres una hamburguesa con queso y papas fritas? Los ojos de Mateo se iluminaron como si le hubieran prometido el mundo entero. Sí, por favor. Sofía se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo después de estar arrodillada sobre la alfombra. Se giró hacia Augusto, quien la miraba con una mezcla de rabia y algo que podría haber sido miedo. Una hamburguesa con queso y papas fritas para Mateo, anunció con voz clara. ¿Algo más para usted, señor Velarde? El restaurante entero estaba en silencio absoluto. Todos los ojos estaban clavados en la mesa 14, donde un millonario arrogante acababa de ser humillado públicamente por una mesera que supuestamente no debería saber nada más allá de tomar órdenes. Pero esto era solo el comienzo, porque Sofía Martínez no era simplemente una mesera que casualmente sabía lenguaje de señas. Y Augusto Velarde estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente a la persona equivocada. El silencio se extendió durante lo que parecieron horas, pero fueron solo segundos. Augusto Velarde miraba a Sofía con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la furia, apenas contenida. Sus manos, que momentos antes habían estado gesticulando con arrogancia, ahora temblaban ligeramente sobre el mantel blanco. ¿Cómo? La palabra salió de su boca como un siseo. ¿Cómo es que una mesera común y corriente sabe lenguaje de señas? Sofía lo miró directamente a los ojos, sin la sumisión que él esperaba. No soy una mesera común y corriente, señor Velarde. Soy una persona que aprendió lenguaje de señas porque creía que valía la pena poder comunicarse con todos los seres humanos, no solo con aquellos que pueden oír. La respuesta fue como un bofetón en la cara de Augusto. Varias personas en las mesas cercanas comenzaron a murmurar, algunas con aprobación, otras con ese placer culpable que viene de ver a alguien poderoso ser puesto en su lugar. Además, Sofía continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Su hijo no es defectuoso. Es una persona completa y maravillosa que merece ser escuchada, aunque su forma de hablar sea diferente a la nuestra. Mateo la miraba con ojos tan llenos de gratitud que Sofía sintió su corazón expandirse. Era la misma expresión que había visto en los ojos de su hermano Santiago, años atrás, cada vez que alguien finalmente se tomaba el tiempo de comunicarse con él, en lugar de hablar sobre él como si fuera invisible. Santiago. El dolor de su pérdida todavía era tan agudo como el día que murió, hace 3 años. Su hermano menor, nacido sordo, que había llenado su vida de alegría silenciosa, y le había enseñado que la comunicación va mucho más allá de las palabras habladas. Santiago, quien había muerto a los 12 años en un accidente que nunca debió haber sucedido, que podría haberse evitado si los paramédicos hubieran sabido lenguaje de señas, y hubieran entendido lo que él estaba tratando desesperadamente de decirles sobre su reacción alérgica. «Voy a procesar su orden ahora», Sofía dijo, quebrando el momento de tensión. Se giró para alejarse, pero la voz de Augusto la detuvo. «¡Espera!». El millonario se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo. Era un hombre alto, acostumbrado a usar su presencia física para intimidar. «No hemos terminado aquí». Mauricio Delgado, el gerente, finalmente había llegado a la mesa, su rostro pálido de pánico. «Señor Velarde, por favor, permítame manejar esta situación. Sofía, ven conmigo ahora mismo». «No». Augusto levantó una mano para detener al gerente. «Quiero que ella se quede». De hecho, su sonrisa regresó,
Pero ahora tenía un filo diferente, más peligroso. Tengo curiosidad. Dime, Sofía, ¿dónde aprendiste lenguaje de señas? Era una trampa. Sofía lo sabía. Cualquier respuesta que diera sería usada en su contra de alguna manera. Pero algo en la forma en que Mateo la miraba, con esa esperanza frágil en sus ojos, le hizo decidir que la verdad valía el riesgo. Mi hermano menor, Santiago, era sordo, respondió simplemente. Aprendí lenguaje de señas cuando tenía 7 años para poder hablar con él. Y cuando él murió hace 3 años, juré que seguiría usando lo que me había enseñado para ayudar a otros como él. El aire en el restaurante cambió. Ya no era solo curiosidad mórbida la que mantenía a todos atentos. Era algo más profundo, más humano. Murió. Augusto repitió la palabra con tono plano. ¿Y qué tiene que ver la muerte de tu hermano con mi hijo? Todo, Sofía respondió, su voz temblando ligeramente pero firme. Santiago murió porque en una emergencia médica nadie pudo entender lo que estaba tratando desesperadamente de decirles. Los paramédicos no sabían lenguaje de señas. Los doctores no sabían lenguaje de señas. Murió rodeado de gente que hablaba, pero nadie podía escucharlo a él. Mateo había dejado de sonreír. Sus pequeñas manos se movieron rápidamente, preguntando, ¿tu hermano murió porque nadie entendía sus señas? Sofía asintió, arrodillándose nuevamente junto a él. Sus manos respondieron con una honestidad brutal. Sí. Por eso me prometí que nunca dejaría que otro niño sordo se sintiera invisible o ignorado. Por eso aprendí todo lo que pude sobre comunicación con personas sordas. No solo lenguaje de señas, sino también sobre sus derechos, sobre tecnología de asistencia, sobre implantes cocleares, sobre educación especializada. ¿Implantes cocleares? Augusto interrumpió bruscamente. ¿Qué sabes tú sobre implantes cocleares? Sofía se levantó lentamente y lo miró directamente. Sé que son dispositivos médicos que pueden restaurar parcial o completamente la audición en algunos casos de sordera. Sé que hay ventanas de tiempo críticas para la implantación, especialmente en niños. Y sé, su voz bajó peligrosamente, que cuando se niegan por razones que no son médicas, eso puede considerarse negligencia. El rostro de Augusto perdió todo su color. No tienes idea de lo que estás hablando. ¿No? Sofía sacó su teléfono del bolsillo de su uniforme, ignorando completamente la regla de que los empleados no podían usar dispositivos personales durante el servicio. Después de que Santiago murió, me volví obsesiva. Estudié todo lo que pude sobre sordera, sobre tratamientos, sobre derechos. Incluso empecé a tomar clases en línea de audiología porque quería entender completamente. Mauricio intentó intervenir nuevamente. Sofía, esto es completamente inapropiado. Lo inapropiado. Sofía lo interrumpió, su voz subiendo de volumen por primera vez. Es que un padre niegue a su hijo tratamiento médico que podría cambiar su vida solo porque considera que su condición es un inconveniente vergonzoso. Un murmullo colectivo recorrió el restaurante. Varias personas habían sacado sus teléfonos discretamente y estaban grabando. En la era de las redes sociales, esto tenía el potencial de volverse viral en cuestión de horas. ¿Cómo te atreves? Augusto prácticamente escupió las palabras. No sabes nada sobre mi hijo, nada sobre su condición. ¿Ah, no? Sofía se giró hacia Mateo y comenzó a hacer señas rápidamente. Mateo, ¿te han hecho alguna vez estudios para ver si podrías beneficiarte de un implante coclear? Las manos del niño se movieron despacio, inseguras. No sé qué es eso. Es un dispositivo que podría ayudarte a escuchar sonidos. No funciona para todos. Pero para muchos niños como tú, puede hacer una gran diferencia. ¿Alguien te ha explicado eso alguna vez? Mateo negó con la cabeza, sus ojos volviéndose hacia su padre con una expresión que era mitad pregunta, mitad acusación. ¡Basta! Augusto golpeó la mesa con su puño, haciendo tintinear la cristalería. No tienes derecho a llenar su cabeza con falsas esperanzas. Los doctores que consulté fueron muy claros. La sordera de Mateo es irreversible. ¿Qué doctores? Sofía desafió. ¿Y cuándo fue la última vez que lo llevaste? Porque la tecnología de implantes cocleares ha avanzado dramáticamente en los últimos años. Lo que era imposible hace 5 años ahora es rutinario. El silencio que siguió fue interrumpido por una voz desde una mesa cercana. Un hombre mayor de aspecto distinguido se había levantado, su expresión seria. Disculpen la intrusión. Soy el doctor Enrique Sandoval,
otorrinolaringólogo del Hospital Central. Esta joven tiene razón. Los avances en implantes cocleares han sido extraordinarios. Si el niño no ha sido evaluado recientemente, sería negligente no hacerlo. Augusto se giró hacia el doctor con rabia apenas contenida. ¿Y quién le pidió su opinión médica no solicitada? Nadie. El doctor respondió calmadamente. Pero cuando escucho a un padre describir a su hijo como defectuoso y producto fallado, mi juramento hipocrático me obliga a intervenir. Eso no es solo crueldad emocional, señor Velarde. Dependiendo de las circunstancias, podría constituir maltrato infantil. El restaurante explotó en murmullos. Augusto Velarde, el hombre más rico de la ciudad, acababa de ser acusado públicamente de maltrato infantil por un doctor respetado. Todo porque una mesera había tenido el coraje de defender a un niño que no podía defenderse a sí mismo. Esto es absurdo. Augusto intentó recuperar el control de la situación. Mauricio, voy a demandar a este establecimiento por permitir que tu empleada me insulte y acose. Y a ti, señaló a Sofía con un dedo tembloroso, te voy a destruir. Para cuando termine contigo, no podrás conseguir trabajo ni limpiando baños. Hágalo. Sofía respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Pero antes de hacerlo, tal vez debería preguntarle a su hijo qué quiere. ¿Preguntarle a mi hijo? Augusto se rió amargamente. Mi hijo es un niño. Los niños no toman decisiones importantes. Su hijo es sordo, no estúpido. Sofía ceñó mientras hablaba, asegurándose de que Mateo entendiera cada palabra. Y merece tener voz en decisiones que afectan su vida. Se arrodilló nuevamente junto a Mateo, ignorando completamente a su padre. Mateo, ¿puedo preguntarte algo muy importante? El niño asintió, sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Si hubiera una posibilidad, aunque fuera pequeña, de que pudieras escuchar sonidos, ¿querrías intentarlo? ¿Querrías que doctores te revisaran para ver si es posible? Las manos de Mateo temblaron mientras respondían. ¿Podría escuchar la voz de mi mamá? Murió cuando yo era bebé. Nunca escuché su voz. Sofía sintió lágrimas quemando sus propios ojos. No puedo prometerte eso. No sé si funcionaría. Pero si hay una posibilidad, ¿no vale la pena intentarlo? Sí. Mateo ceñó con una determinación que parecía imposible en alguien tan joven. Quiero intentarlo. Quiero poder escuchar. Oh. Sofía se levantó y tradujo en voz alta para todos los presentes. Su hijo dice que quiere la oportunidad de escuchar, que quiere poder oír la voz de su madre fallecida. No había un ojo seco en el restaurante. Incluso el personal de cocina había salido para presenciar esta confrontación extraordinaria. Augusto Velarde estaba acorralado. Toda su arrogancia, todo su poder, todo su dinero, no podían salvarlo de este momento. Había sido expuesto públicamente como un padre negligente, cruel y egoísta. Y lo peor de todo, su hijo había expresado un deseo que él había estado negando sin justificación médica. Tú no entiendes, Augusto finalmente dijo, su voz quebrándose por primera vez. No es tan simple. Entonces explíquelo, Sofía desafió. Explique por qué un hombre con $800 millones no puede permitirse darle a su hijo la oportunidad de escuchar. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. Augusto Velarde, el hombre más poderoso de la ciudad, se derrumbó en su silla y comenzó a llorar. No eran lágrimas teatrales o manipuladoras. Eran sollozos profundos y desgarradores que salían de un lugar que había estado enterrado durante años. Porque si él puede escuchar, Augusto finalmente admitió entre sollozos, entonces tendré que enfrentar que lo he fallado todos estos años, que he usado su sordera como excusa para no conectarme con él, que he sido un cobarde demasiado aterrorizado de ser padre de verdad. El restaurante entero contenía la respiración. Este no era el giro que nadie había anticipado. Y Sofía Martínez, la mesera de 24 años que trabajaba turnos dobles para pagar sus clases de audiología en línea, estaba a punto de cambiar más vidas de las que jamás había imaginado posible. Pero esta historia apenas estaba comenzando. El llanto de Augusto Velarde llenó el restaurante con un sonido que nadie allí había escuchado jamás. La vulnerabilidad genuina de un hombre poderoso confrontando sus propios fracasos como padre. Sus hombros temblaban, su rostro estaba enterrado en sus manos,
y cada sollozo parecía arrancar pedazos de la armadura de arrogancia que había construido durante décadas. Mateo miraba a su padre con una expresión de absoluto shock. En 10 años de vida, nunca había visto a su padre mostrar emoción real más allá de ira o desdén. Ver lágrimas corriendo por el rostro de este hombre que siempre había parecido invencible era como presenciar un terremoto que reorganizaba el paisaje fundamental de su mundo. Sofía se quedó inmóvil durante un momento, procesando esta revelación inesperada. Había entrado a esta confrontación preparada para enfrentar a un villano sin redención, pero lo que tenía frente a ella era algo mucho más complicado. Un hombre quebrado por sus propios miedos, que había usado la crueldad como escudo contra la intimidad. «Señor Velarde», dijo suavemente, su voz perdiendo el filo combativo y ganando algo más compasivo. «Nunca es demasiado tarde para cambiar». Augusto levantó la vista, su rostro manchado con lágrimas y maquillaje de sus ojos enrojecidos. «No entiendes. Cuando María murió, cuando mi esposa murió dando a luz a Mateo, yo no pude manejarlo. El dolor era demasiado. Y cuando los doctores me dijeron que Mateo era sordo, fue como si el universo me estuviera castigando por algo». Su voz se quebró completamente. Cada vez que lo miraba, veía mi fracaso. Fracasé en mantener a María viva. Fracasé en darle un hijo sano. Así que construí muros. Muros de dinero, de trabajo, de desprecio. Porque era más fácil tratarlo como una decepción que admitir que tenía demasiado miedo de amarlo y perderlo también. El silencio en el restaurante era tan profundo que se podía escuchar el sonido de las lágrimas golpeando el mantel blanco. Esta confesión pública de un padre destrozado había transformado completamente la atmósfera de la sala. El doctor Sandoval se acercó a la mesa, su expresión profesional pero comprensiva. «Señor Velarde, lo que está describiendo es trauma no procesado y duelo complicado. No es raro que los padres que pierden a sus parejas durante el parto desarrollen asociaciones negativas con el niño. Pero eso es algo que puede y debe ser tratado». Mateo miraba toda la escena sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Sofía se arrodilló junto a él nuevamente y comenzó a hacer señas, traduciendo en tiempo real. «Tu papá está diciendo que te ama, pero que ha tenido mucho miedo de mostrártelo. Dice que cuando tu mamá murió, su corazón se rompió tanto que pensó que si te amaba a ti también, podría romperse de nuevo». Las pequeñas manos de Mateo se movieron lentamente. «¿Mi papá me ama?» «Creo que sí», Sofía respondió honestamente. «Creo que siempre te ha amado, pero no sabía cómo demostrarlo». Mateo miró a su padre. Realmente lo miró por primera vez en su vida. Y entonces, con una valentía que parecía imposible en alguien de 10 años, bajó de su silla y caminó hacia Augusto. Extendió sus pequeñas manos y comenzó a hacer señas, despacio y claramente, asegurándose de que aunque su padre no entendiera el lenguaje, pudiera ver la intención detrás de cada movimiento. «¿Qué está diciendo?», Augusto preguntó desesperadamente mirando a Sofía. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus propias mejillas mientras traducía. «Está diciendo, papá, yo también tengo miedo. Tengo miedo de que nunca puedas amarme, pero si me das una oportunidad, prometo que voy a intentar ser el hijo que necesitas». Augusto soltó un sonido que estaba entre un sollozo y un grito. Extendió sus brazos y abrazó a su hijo por primera vez en años. Realmente lo abrazó. No el abrazo rígido y obligatorio de las fotografías familiares, sino un abrazo desesperado de un padre que acababa de darse cuenta de cuánto tiempo había desperdiciado. No había un ojo seco en el restaurante. Mauricio, el gerente, estaba llorando abiertamente. Los otros comensales se limpiaban discretamente las mejillas. Incluso los meseros más veteranos, que habían visto de todo en sus años de servicio, estaban visiblemente conmovidos. Pero en medio de este momento de catarsis emocional, una voz clara cortó el aire. «Señor Velarde, si realmente quiere cambiar, necesito que escuche algo». Era Sofía, su voz firme, pero no unkind. Augusto levantó la vista desde el abrazo con su hijo. «¿Qué?», preguntó con voz ronca. «Necesito que entienda que el amor no es suficiente. Mateo necesita acción concreta. Necesita evaluación médica inmediata. Necesita terapia especializada. Necesita que usted aprenda lenguaje de señas. Necesita que se convierta en el padre que merece. No solo que sienta culpa por no haberlo sido.
Sus palabras eran duras pero necesarias. El momento emocional era poderoso, pero Sofía había visto demasiadas veces cómo las buenas intenciones se evaporaban cuando las cámaras se apagaban y la vida normal regresaba. Tienes razón. Augusto asintió limpiándose las lágrimas. Tienes completamente razón. Doctor Sandoval, se giró hacia el médico. Necesito que examine a mi hijo. Necesito saber si hay alguna posibilidad de implantes cocleares o cualquier otro tratamiento. Puedo organizar una evaluación completa para mañana mismo. El doctor respondió inmediatamente. Tengo acceso a los mejores especialistas en audiología del país. Y yo, Sofía continuó, necesito que me permita ayudar. No como mesera, sino como alguien que entiende lo que Mateo está experimentando. Alguien que puede ser puente entre su mundo y el mundo de su hijo. Augusto la miró con una expresión que mezclaba gratitud y confusión. ¿Por qué harías eso? Después de cómo te traté, después de lo que dije. Porque Santiago no tuvo un final feliz. Sofía respondió simplemente. Mi hermano murió sintiéndose invisible en un mundo que no se molestó en aprender su lenguaje. Pero Mateo no tiene que tener el mismo destino. Él tiene un padre que está dispuesto a cambiar y recursos para obtener la mejor ayuda posible. Sería un desperdicio no aprovechar eso. Mauricio se acercó tímidamente. Sofía, yo quiero disculparme. Cuando te contraté hace 5 años, solo vi a otra estudiante universitaria necesitando trabajo temporal. Nunca me molesté en preguntarte sobre tu vida, tus metas, tus habilidades. Te hice invisible también. Sofía lo miró con sorpresa. En 5 años trabajando en Le Palais Dorado, Mauricio nunca había mostrado interés en ella más allá de su capacidad para cumplir con sus turnos. Después de esta noche, Mauricio continuó, quiero hacer cambios en este restaurante. Quiero contratar personal que sepa lenguaje de señas. Quiero que este lugar sea accesible para personas sordas. Y quiero que tú me ayudes a hacer eso realidad. Otra capa de transformación. Otra vida cambiada por este momento extraordinario. Pero entonces sucedió algo que nadie anticipó. Una mujer se levantó de una mesa en el otro extremo del restaurante. Llevaba un elegante vestido negro y tenía la postura de alguien acostumbrado a la autoridad. Se acercó lentamente, su expresión seria pero interesada. Disculpen la interrupción, dijo con acento levemente extranjero. Mi nombre es doctora Elena Volkov. Soy directora del Instituto Internacional de Audiología en Suiza. Todos los presentes la miraron con atención renovada. El Instituto Internacional de Audiología era legendario en círculos médicos, conocido por realizar procedimientos experimentales que ampliaban los límites de lo médicamente posible. He estado observando toda esta interacción, la doctora Volkov continuó, y me gustaría hacer una propuesta. Señor Velarde, si me permite examinar a su hijo, puedo determinar esta misma noche si es candidato para nuestro nuevo programa experimental. Tenemos técnicas que no están disponibles públicamente aún. Augusto la miró con esperanza cautelosa. ¿Qué tipo de técnicas? Implantes cocleares de 4ª generación combinados con terapia de neuroplasticidad acelerada. En casos apropiados, hemos logrado restauración de audición del 70 al 90% en cuestión de meses en lugar de años. El restaurante explotó en murmullos de asombro. Esto sonaba como ciencia ficción. ¿Por qué está aquí? Sofía preguntó suspicazmente. ¿Por qué una directora de un instituto suizo está casualmente cenando en este restaurante? La doctora Volkov sonrió ligeramente. Estoy en la ciudad para una conferencia médica. Vine a este restaurante porque tiene reputación de excelencia. No esperaba presenciar algo como esto. Su expresión se volvió más seria. Pero cuando vi a una joven defender tan apasionadamente los derechos de un niño sordo, cuando vi a un padre tener el coraje de admitir públicamente sus fallas, supe que tenía que intervenir. Se giró hacia Sofía. Y usted, señorita Sofía, me recuerda por qué me dediqué a la medicina. Pasión, conocimiento y, lo más importante, empatía genuina. Esas son cualidades que no se pueden enseñar. Yo no soy doctora, Sofía admitió. Solo tomo clases en línea porque quiero entender mejor. ¿Qué clases? La doctora Volkov interrumpió. Audiología básica, fisiología del oído, tecnología de asistencia auditiva. Todo lo que puedo permitirme en plataformas gratuitas o económicas. ¿Y cuánto tiempo has estado estudiando esto? 3 años. Desde que Santiago murió. La doctora Volkov asintió pensativamente. Sofía, ¿qué edad tienes?
24 años. ¿Y tienes educación universitaria formal? Estudié un año de enfermería antes de que mi familia tuviera problemas financieros. Tuve que dejar la universidad para trabajar tiempo completo. El rostro de la doctora Volkov se iluminó con algo que parecía reconocimiento. ¿Sabes qué veo cuando te miro? Veo a alguien con vocación verdadera. No estudiaste audiología porque era un buen negocio, o porque alguien te lo sugirió. Lo estudiaste porque el dolor te llevó allí, y el amor te mantuvo aprendiendo. Se giró hacia todo el restaurante, levantando su voz para que todos pudieran escuchar. Este es el problema con nuestro sistema médico actual. Descartamos talento extraordinario porque no tiene los papeles correctos. Esta joven sabe más sobre comunicación efectiva con pacientes sordos que muchos doctores con los que he trabajado. Sacó una tarjeta de negocios de su bolso y se la entregó a Sofía. Quiero que vengas a Suiza. Quiero que termines tu educación en nuestro instituto. Tenemos un programa de becas para estudiantes excepcionales de circunstancias difíciles. Y basándome en lo que he visto esta noche, calificas completamente. Sofía tomó la tarjeta con manos temblorosas. Yo no puedo simplemente ir a Suiza. Tengo responsabilidades aquí. Mi familia depende de mi salario. ¿Qué familia? La doctora preguntó gentilmente. Mi madre. Está enferma. Necesita cuidados constantes y medicación cara. Trabajo 3 empleos para cubrir sus gastos médicos. Esta nueva revelación añadió otra capa de profundidad a la historia de Sofía. No era solo una mesera con un pasado trágico. Era una hija sacrificando su propio futuro para cuidar a su madre enferma. Augusto se puso de pie, Mateo todavía aferrado a su mano. Yo pagaré todo. Todos se giraron hacia él. Los gastos médicos de tu madre, Augusto continuó, su voz firme con determinación recién encontrada. La contrataré como consultora para mi fundación familiar. Un salario digno, beneficios completos, cobertura médica para tu madre, y pagaré por tus estudios en Suiza. Señor Velarde, yo no puedo aceptar eso, Sofía protestó. Es demasiado. No es suficiente. Augusto la corrigió. Esta noche me enseñaste más sobre ser padre de lo que aprendí en 10 años. Le diste voz a mi hijo cuando yo lo había silenciado con mi vergüenza. Me mostraste que el cambio real es posible. ¿Cómo podría cualquier cantidad de dinero compensar eso? Mateo tiró de la manga de su padre, sus manos moviéndose rápidamente. Augusto lo miró con frustración. Sofía, ¿qué está diciendo? Sofía se arrodilló, sus propias manos moviéndose para captar el mensaje de Mateo. Cuando lo entendió, una sonrisa enorme se extendió por su rostro. Dice que si vas a ayudarme, él quiere que también aprendas lenguaje de señas. Dice que no quiere más traductores. Quiere poder hablar directamente contigo. Augusto se arrodilló junto a su hijo, mirándolo directamente a los ojos. Mateo, te prometo que voy a aprender. Te prometo que voy a ser el padre que mereces. Y te prometo que nunca más te voy a hacer sentir menos que perfecto. Sus palabras eran en voz, pero algo en su expresión, en la intensidad de su mirada, comunicó más que cualquier lenguaje de señas podría haber hecho. Mateo sonrió, esa sonrisa transformadora de un niño que finalmente se siente visto y amado. El doctor Sandoval carraspeó. Si me permiten, me gustaría sugerir que nos movamos a un lugar más privado para discutir los próximos pasos. Creo que estos señores, gesticuló hacia los otros comensales, merecen disfrutar sus cenas en paz. Hubo risas suaves por todo el restaurante, rompiendo finalmente la tensión emocional que había dominado la noche. Pero antes de que pudieran moverse, una joven mesera se acercó tímidamente a Sofía. Era Patricia, una compañera de trabajo que Sofía apenas conocía más allá de intercambios profesionales breves. Sofía, dijo nerviosamente, yo también sé lenguaje de señas. Bueno, un poco. Mi prima es sorda, pero nunca lo mencioné porque pensé que no importaba aquí. Otra mesera se acercó. Mi hermano pequeño es sordo. Siempre me sentí culpable por no usar lo que aprendí para ayudar a otros. Un mesero joven levantó la mano desde cerca de la cocina. Mi madre es sorda. Nunca pensé que mis habilidades fueran relevantes en este trabajo. Mauricio miraba alrededor con absoluto asombro. ¿Cuántos de ustedes saben lenguaje de señas? 5 empleados levantaron sus manos. ¿Y ninguno de ustedes pensó en mencionarlo? Mauricio preguntó, aunque su tono no era acusatorio, sino triste. Nunca preguntaste. Patricia respondió suavemente.
En la entrevista me preguntaste sobre experiencia en servicio al cliente y si podía trabajar fines de semana. Nunca preguntaste qué más podía ofrecer. Era otro momento de revelación. Talento oculto, habilidades valiosas ignoradas porque nadie había pensado en buscarlas. Personas reducidas a sus funciones laborales básicas cuando tenían mucho más que dar. Eso va a cambiar, Mauricio declaró con convicción. A partir de mañana, vamos a crear un programa completo de accesibilidad. Y todos ustedes, señaló a los empleados que habían revelado saber lenguaje de señas, van a ayudarme a diseñarlo. La doctora Volkov observaba toda la escena con una expresión de satisfacción. ¿Saben qué es lo extraordinario de este momento? No es solo que un niño va a obtener la ayuda que necesita, o que un padre descubrió cómo amar a su hijo. Es que han creado un efecto dominó de cambio positivo que va a tocar docenas, tal vez cientos de vidas. Tenía razón. En el lapso de una hora, habían ocurrido múltiples transformaciones. Un padre había confrontado sus demonios y comprometido a cambiar. Un hijo había encontrado su voz y demandado ser escuchado. Una mesera había revelado que era mucho más de lo que aparentaba. Un restaurante había decidido volverse completamente accesible. Empleados ocultos habían encontrado el coraje de compartir sus habilidades, y un doctor suizo había ofrecido una oportunidad que cambiaría el curso de una vida. Pero la historia todavía tenía más giros inesperados. Mientras todos discutían los próximos pasos, una mujer mayor que había estado observando desde una mesa distante se levantó lentamente. Llevaba ropa elegante pero no ostentosa, y había algo en su porte que sugería dolor antiguo mezclado con determinación férrea. Se acercó directamente a Augusto, ignorando completamente a todos los demás. Augusto Velarde. Su voz era baja pero cargada con emoción contenida. Nunca pensé que vería el día en que finalmente enfrentaras la verdad sobre tu hijo. Augusto palideció visiblemente. Isabel, susurró. ¿Qué estás haciendo aquí? Cenando en el mismo restaurante donde mi hija solía trabajar antes de conocerte. La mujer respondió con tono cortante. El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto. Sofía miró entre ellos, confundida. ¿Su hija? Isabel miró directamente a Augusto con ojos que ardían con años de dolor no resuelto. María, mi hija María, que murió dando a luz a Mateo hace 10 años. La revelación golpeó como una bomba. Esta era la madre de la esposa fallecida de Augusto, la abuela de Mateo. Isabel, por favor. Augusto comenzó, pero ella levantó una mano para silenciarlo. Durante 10 años me mantuviste alejada de mi nieto. Su voz temblaba con furia contenida. 10 años sin poder verlo, abrazarlo, conocerlo. Me dijiste que era demasiado doloroso para ti, que mi presencia te recordaba demasiado a María. Se giró hacia Mateo, quien observaba toda la interacción con confusión creciente. ¿Él sabe siquiera que tengo una abuela? ¿Le has hablado de mí? Las lágrimas corrían por el rostro de Isabel ahora. ¿Le has contado que María lo amaba con cada fibra de su ser? ¿Que pasó meses aprendiendo lenguaje de señas durante el embarazo porque los doctores nos advirtieron que había posibilidad de sordera? ¿Que su último pensamiento antes de morir fue pedirme que me asegurara de que su hijo nunca se sintiera menos que perfecto? Augusto se había quedado completamente inmóvil, como si cada palabra fuera un golpe físico. Sofía se arrodilló junto a Mateo, quien claramente estaba abrumado por toda esta información nueva. Sus manos se movieron suavemente. ¿Entiendes lo que está pasando? Mateo negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas que no entendía. Sofía comenzó a hacer señas, traduciendo cuidadosamente. Esta señora es Isabel. Ella es tu abuela, la mamá de tu mamá. Ella dice que te ama mucho y que ha querido conocerte durante años. Los ojos de Mateo se agrandaron. Sus pequeñas manos se movieron temblorosamente. ¿Tengo una abuela? ¿Ella conoció a mi mamá? Sí. Sofía tradujo en voz alta para Isabel. Isabel soltó un sollozo y se arrodilló frente a Mateo, sin importarle arruinar su vestido elegante en el piso del restaurante. Mi amor, tu mamá te amaba más que a nada en este mundo, y yo he estado esperando 10 años para poder decirte eso. ¿Ella sabe señas? Mateo preguntó a través de Sofía. Tu mamá pasó meses aprendiendo para ti, Isabel respondió. Y entonces, para sorpresa de todos, sus propias manos comenzaron a moverse. No era lenguaje de señas fluido, era torpe y olvidado por años de desuso, pero el mensaje era claro.
Te amo, Mateo. Siempre te he amado. Mateo miró las manos de su abuela con absoluta maravilla. Luego miró a su padre con una expresión que era mitad pregunta, mitad acusación. ¿Por qué? Mateo señó a través de Sofía. ¿Por qué me escondiste a mi abuela? Era la pregunta que todos querían responder. Augusto se dejó caer en su silla, completamente destrozado. Porque soy un cobarde, admitió finalmente. Porque cada vez que veía a Isabel, veía a María. Veía mi fracaso en mantenerla viva. Veía el dolor en los ojos de Isabel y sabía que era mi culpa. Así que la alejé. Alejé a todos. Construí muros de dinero y trabajo y arrogancia porque era más fácil que enfrentar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Isabel preguntó con voz quebrada. Que culpé a Mateo por la muerte de María. Augusto confesó, su voz apenas un susurro. Que cada vez que lo miraba, veía mi pérdida. Y lo castigué por eso. Lo hice sentir invisible, no deseado, defectuoso. Cuando en realidad el único defectuoso aquí siempre he sido yo. El silencio que siguió era tan denso que dolía. Mateo miraba a su padre con lágrimas corriendo por sus mejillas. Isabel se cubría la boca con ambas manos, sollozando silenciosamente. Y fue Sofía, la mesera que había comenzado esta noche simplemente tratando de tomar una orden, quien finalmente habló. Señor Velarde, su honestidad es importante, pero la honestidad sin acción es solo confesión vacía. Se giró hacia Isabel. Y usted, señora Isabel, ha esperado 10 años. Mateo necesita a su abuela. Necesita conocer a su madre a través de sus recuerdos. Necesita una familia completa, no fragmentos rotos de personas evitando su dolor. Luego se giró hacia Mateo, arrodillándose a su nivel. Y tú, Mateo, eres la persona más importante en esta historia. No eres defectuoso. No eres una carga. Eres un niño extraordinario que merece amor incondicional de todas las personas en esta sala. Sus manos se movieron mientras hablaba, asegurándose de que Mateo entendiera cada palabra. Tu mamá te amaba tanto que aprendió un idioma completo solo para poder hablar contigo. Tu abuela ha estado esperando años para conocerte. Y tu papá, aunque ha cometido errores terribles, está frente a ti esta noche, dispuesto a cambiar. ¿Y tú? Las manos de Mateo preguntaron. ¿Vas a dejarme también? La pregunta rompió el corazón de Sofía en pedazos. En el lapso de 1 hora, este niño había pasado de ser ignorado a ser el centro de atención abrumadora, y ahora temía perder esta nueva conexión que había encontrado. No voy a dejarte, Sofía prometió, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. Voy a ir a Suiza para estudiar, si tu papá realmente cumple su promesa. Pero voy a volver. Y mientras esté lejos, te voy a escribir cartas. Te voy a enviar videos. Te voy a enseñar todo lo que aprenda sobre cómo ayudar a otros niños como tú. ¿Lo prometes? Mateo señó. Lo prometo. La doctora Volkov, quien había estado observando toda esta interacción con una expresión de satisfacción profesional, finalmente intervino. Señor Velarde, señora Isabel, tengo una propuesta. Mi instituto tiene un programa familiar para casos como este. No solo tratamos al paciente, tratamos todo el sistema familiar. Se giró hacia todos los presentes. He visto suficiente esta noche para saber que este no es un caso médico simple. Es un caso de trauma familiar, duelo no procesado y comunicación fracturada. Si todos están dispuestos, me gustaría invitarlos a venir a Suiza juntos. ¿Juntos? Augusto repitió. Augusto y Mateo para evaluación médica y posible tratamiento. Isabel para terapia familiar y reconstrucción de vínculos. Y Sofía como enlace de comunicación y estudiante en formación. Trabajaríamos en todos los aspectos simultáneamente. La audición de Mateo, la dinámica familiar y la educación de las personas involucradas en su cuidado. Era una propuesta extraordinaria. Un enfoque integral que iba mucho más allá de simplemente colocar un dispositivo médico. Isabel miró a Augusto con una expresión que mezclaba esperanza cautelosa y décadas de dolor. ¿Realmente estarías dispuesto a hacer eso? ¿A trabajar conmigo para ser la familia que Mateo merece? Augusto extendió su mano hacia ella. Isabel, pasé 10 años evitando mi dolor y en el proceso destruí cualquier posibilidad de que mi hijo tuviera una familia completa. Si me das la oportunidad, quiero enmendarlo. Quiero que Mateo conozca a su abuela. Quiero que escuche las historias sobre María.
Quiero que tengamos lo que yo les robé a ambos. Isabel tomó su mano, y en ese gesto había perdón incipiente mezclado con dolor que nunca desaparecería completamente, pero que tal vez podría transformarse en algo más llevadero. Mateo observaba a su padre y su abuela tomándose de las manos, y algo en su expresión cambió. Por primera vez en su vida, estaba viendo algo que nunca había experimentado: familia real. Pero entonces, sucedió algo completamente inesperado. Un hombre joven que había estado cenando solo en una esquina se acercó al grupo. Llevaba equipo fotográfico profesional y una expresión nerviosa. «Disculpen», dijo. «Sé que esto es un momento privado, pero creo que necesitan saber algo. Yo he estado grabando todo esto». El grupo lo miró con una mezcla de shock e indignación. «¿Qué?». Augusto se levantó bruscamente. «Esperen, déjenme explicar». El joven levantó sus manos defensivamente. «Mi nombre es Daniel Restrepo. Soy fotoperiodista. Vine aquí esta noche siguiendo una pista sobre posible corrupción en la industria farmacéutica. Había recibido información de que Augusto Velarde estaría cenando aquí». Se giró hacia Augusto. Estaba preparado para exponer sus prácticas comerciales cuestionables. Pero en lugar de eso, presencié algo completamente diferente. Presencié a un hombre confrontando sus peores fracasos. Presencié a una mesera extraordinaria defendiendo a un niño vulnerable. Presencié transformación real. Sacó su cámara y les mostró la pantalla. En ella había docenas de fotos y videos de toda la interacción. Mateo abrazando a su padre. Sofía enseñándole señas. Isabel llorando. Cada momento emocional capturado en alta definición. Estas imágenes, Daniel continuó, van a volverse virales en cuestión de horas si las publico. La historia del millonario arrogante humillado públicamente por una mesera que resultó ser mucho más de lo que aparentaba. Es el tipo de contenido que genera millones de vistas. «No te atrevas», Augusto amenazó, pero su voz carecía de la autoridad usual. Sabía que no tenía poder real aquí. «Pero no las voy a publicar», Daniel dijo, sorprendiendo a todos. «Al menos no sin su permiso». «¿Por qué no?», Sofía preguntó con suspicacia. «Porque mi hermana menor es autista», Daniel respondió con voz quebrada. «Pasé toda mi niñez viendo cómo la gente la trataba como si fuera menos que humana. Viendo cómo mi familia luchaba con sistemas que no estaban diseñados para ella. Y esta noche vi una versión diferente de esa historia. Vi lo que puede suceder cuando las personas eligen la compasión sobre la crueldad». Miró directamente a Sofía. «Tu hermano Santiago murió porque nadie se molestó en aprender su lenguaje. Pero lo que hiciste esta noche, defender a Mateo, exigir que fuera tratado con dignidad, eso podría inspirar a miles de personas a hacer lo mismo por otros niños como él». «¿Y qué quieres de nosotros?», Mauricio preguntó. «Permiso para contar esta historia», Daniel respondió simplemente. «No como un escándalo de celebridades, sino como un testimonio de transformación. Como evidencia de que el cambio real es posible cuando las personas tienen el coraje de confrontar sus peores versiones de sí mismas». La propuesta colgaba en el aire como una pregunta sin responder. Sofía miró a Mateo, quien miraba las fotos en la cámara con fascinación. Miró a Augusto, quien parecía aterrorizado y vulnerable. Miró a Isabel, quien tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «No es mi decisión», Sofía finalmente dijo. «Esta es la historia de Mateo. Él debería decidir si quiere que sea pública». Todos miraron al niño de 10 años. Sofía se arrodilló junto a él y comenzó a hacer señas, explicando cuidadosamente lo que Daniel estaba proponiendo. Mateo escuchó con atención, sus ojos moviéndose entre Daniel, las fotos y las caras de todos los adultos esperando su decisión. Finalmente, sus manos se movieron con una determinación que parecía imposible en alguien tan joven. «¿Qué dice?», Daniel preguntó ansiosamente. Sofía tradujo, su voz llena de emoción. «Dice que si compartir su historia puede ayudar aunque sea a un niño a no sentirse invisible como él se sintió durante 10 años, entonces vale la pena, pero con una condición». «¿Cuál?», Augusto preguntó. Las manos de Mateo se movieron de nuevo, y esta vez había una sonrisa pequeña pero determinada en su rostro. «Dice que quiere que la historia incluya algo importante», Sofía tradujo. «Quiere que todos sepan que los niños sordos no están rotos, que pueden hacer todo lo que los niños oyentes pueden hacer,
y que lo único que realmente necesitan es que las personas se tomen el tiempo de aprender su lenguaje. El silencio que siguió fue roto por aplausos espontáneos de todos los comensales del restaurante. Lo que había comenzado como una cena normal se había transformado en algo extraordinario. Un momento de televisión en vivo sin cámaras. Un testimonio de la capacidad humana de cambio y redención. Daniel bajó su cámara, visiblemente conmovido. Mateo, sería un honor contar tu historia de la forma en que quieres que sea contada. La doctora Volkov se acercó a Daniel. Joven, si vas a contar esta historia, quiero que incluyas información sobre nuestro instituto, sobre programas de accesibilidad, sobre avances en tecnología auditiva, sobre la importancia de intervención temprana. Que esto sea educativo, no solo emocional. Y yo, Mauricio añadió, quiero que menciones que Le Palais Dorado va a convertirse en el primer restaurante 5 estrellas completamente accesible para personas sordas en el país, que tendremos menús en lenguaje de señas, personal capacitado y programas de concientización. Las promesas se acumulaban, cada persona presente queriendo contribuir algo positivo a lo que se estaba convirtiendo en un movimiento improvisado. Pero fue Isabel quien dijo algo que resonó más profundamente que todas las otras promesas. María solía decir, su voz quebrada con emoción, que la mejor forma de honrar a quienes amamos es vivir de manera que haga del mundo un lugar mejor. No podría salvarla. Pero tal vez, juntos, podemos salvar a otros niños de sentirse como Mateo se sintió, de sentirse invisibles en un mundo que no se molesta en escucharlos. Augusto abrazó a Isabel por primera vez en 10 años. No era un abrazo de romántica reconciliación, sino de duelo compartido finalmente reconocido. 2 personas que habían perdido a María encontrando una forma de honrar su memoria juntos. Mateo observaba todo con ojos llenos de lágrimas y algo más. Esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes ahora. Sofía se levantó lentamente, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. En el lapso de 2 horas, había pasado de ser una mesera invisible a ser el catalizador de transformaciones múltiples. No había buscado este papel, pero el destino y la memoria de Santiago la habían preparado para este momento exacto. Entonces, está decidido. La doctora Volkov anunció con autoridad profesional. Augusto, Mateo e Isabel volarán conmigo a Suiza en 3 días. Sofía, te seguirás una semana después, una vez que hayas arreglado tus asuntos aquí. Vamos a trabajar juntos para darle a Mateo la mejor posibilidad de audición. Y vamos a reconstruir esta familia en el proceso. Y mientras tanto, Daniel agregó, voy a preparar un reportaje completo, pero no lo publicaré hasta que todos hayan tenido oportunidad de revisarlo y aprobarlo. Esta es su historia, no la mía. Mauricio se acercó a Sofía con una expresión que mezclaba orgullo y algo parecido a la vergüenza. Sofía, en 5 años nunca realmente te vi. Nunca me di cuenta de quién eras más allá de tu función laboral. Eso va a cambiar. No solo para ti, sino para todos mis empleados. Van a tener oportunidades de compartir sus habilidades completas. Uno por uno, las promesas se hacían. Uno por uno, los compromisos se establecían. Y en el centro de todo estaba Mateo, un niño de 10 años que hacía horas había sido tratado como invisible, y ahora era el corazón palpitante de una transformación que tocaría docenas de vidas. Pero la noche no había terminado. Había una persona más que necesitaba decir algo. El doctor Sandoval, quien había estado observando silenciosamente durante las últimas revelaciones, finalmente habló. Sofía, tengo una pregunta para ti. Ella se giró hacia él, exhausta emocional y físicamente. ¿Sí, doctor? ¿Qué pasó exactamente con tu hermano Santiago? Mencionaste que murió porque los paramédicos no podían entenderlo. ¿Puedes contarnos la historia completa? La pregunta hizo que todos en el grupo se callaran. Sabían que estaban a punto de escuchar algo importante, algo que explicaría completamente por qué Sofía había luchado tan ferozmente por Mateo esta noche. Sofía respiró profundamente, sus manos temblando ligeramente. Durante 3 años había evitado contar esta historia en detalle. Había guardado el dolor en un lugar cerrado con llave en su corazón. Pero mirando a Mateo, viendo la esperanza en sus ojos, supo que era tiempo de abrir esa puerta. Santiago tenía 12 años cuando murió. Comenzó con voz temblorosa. Era un niño brillante, sordo de nacimiento,
Pero eso nunca lo detuvo. Amaba los insectos, especialmente las mariposas. Pasaba horas en nuestro pequeño jardín observándolas, dibujándolas, aprendiendo todo sobre ellas. Se detuvo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Mateo se acercó y tomó su mano, un gesto simple de consuelo que casi rompe completamente su compostura. Un día, continuó, Santiago estaba en el parque cerca de nuestra casa. Yo estaba trabajando en una cafetería. Mi mamá estaba en casa descansando. Era un día normal de verano. Su voz se quebró ligeramente. Santiago tenía una alergia severa a las picaduras de abejas. Lo sabíamos. Siempre cargaba un autoinyector de epinefrina. Pero ese día fue picado en el cuello por una avispa mientras perseguía una mariposa azul que quería fotografiar. Las lágrimas comenzaron a caer ahora. Pero Sofía continuó. Logró inyectarse la epinefrina. Logró llamar emergencias mediante un mensaje de texto. Los paramédicos llegaron en 7 minutos, un tiempo excelente de respuesta. Pero ninguno de ellos sabía lenguaje de señas. Ninguno. El silencio en el grupo era absoluto. Todos sabían que esta historia no tenía final feliz. Santiago intentaba desesperadamente decirles que la epinefrina no estaba funcionando, que necesitaba una segunda dosis, que había tenido una reacción similar un año antes y había necesitado 2 inyecciones. Trataba de escribirlo, pero el shock anafiláctico estaba afectando su motricidad fina. Sus manos temblaban demasiado. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Los paramédicos pensaron que estaba teniendo un ataque de pánico. Pensaron que sus señas desesperadas eran solo agitación. Le dijeron que se calmara, que la medicina estaba funcionando, que estaría bien. Pero no estaba bien. Su garganta se estaba cerrando. Su cuerpo estaba entrando en shock anafiláctico completo. Y mientras ellos le decían que respirara profundamente, él estaba tratando de decirles con cada fibra de su ser que necesitaba más medicina. Isabel había empezado a llorar silenciosamente. La doctora Volkov tenía una expresión de horror profesional en su rostro, reconociendo inmediatamente el fracaso médico devastador que Sofía estaba describiendo. Cuando finalmente llegaron al hospital, 5 minutos después, era demasiado tarde. El daño cerebral por falta de oxígeno era irreversible. Murió 3 horas después, rodeado de doctores y enfermeras y máquinas, pero completamente incapaz de comunicarse con cualquiera de ellos. Sofía se cubrió el rostro con ambas manos, sollozando ahora abiertamente. Yo llegué al hospital 20 minutos después de que lo admitieran. Cuando finalmente me dejaron verlo, estaba conectado a un respirador, inconsciente. Le tomé la mano y le hice señas diciéndole que lo amaba, que todo iba a estar bien. Pero no podía verme. Nunca me vio de nuevo. Murió sin saber que llegué, sin poder decirme adiós, No pudo continuar. El dolor era demasiado fresco, demasiado crudo, incluso después de 3 años. Augusto se había levantado, y en un gesto sorprendente de humanidad, puso una mano en el hombro de Sofía. Lo siento muchísimo. El doctor Sandoval tenía lágrimas corriendo por su rostro. Ese tipo de fracaso de comunicación en emergencias médicas es más común de lo que la gente imagina. Es un problema sistemático que necesita soluciones urgentes. Después del funeral, Sofía continuó cuando pudo hablar de nuevo. Investigué. Descubrí que solo el 3% de los paramédicos en nuestra ciudad tienen entrenamiento básico en lenguaje de señas. Menos del 1% de los doctores de emergencia. Es una población completa de personas que están en riesgo porque el sistema médico no está diseñado para ellos. Eso es inaceptable, la doctora Volkov declaró con convicción feroz. Y es exactamente el tipo de problema que necesitamos abordar sistemáticamente. Sofía se limpió las lágrimas y miró directamente a Mateo. Sus manos se movieron mientras hablaba. Por eso luché por ti esta noche. Porque no voy a permitir que otro niño sordo sea tratado como invisible. No voy a quedarme callada cuando veo injusticia. No voy a dejar que la muerte de Santiago sea en vano. Mateo soltó su mano y comenzó a hacer señas rápidamente, sus propios ojos llenos de lágrimas. ¿Qué dice? Isabel preguntó suavemente. Sofía tradujo, su voz quebrada. Dice que Santiago habría estado orgulloso de mí, y que él promete que cuando sea grande, va a ser doctor para personas sordas, para que ningún niño muera como Santiago murió. La promesa de un niño de 10 años
resonó en el silencio del restaurante con el peso de un voto sagrado. Daniel estaba llorando abiertamente ahora, sus manos apretando su cámara. ¿Puedo incluir la historia de Santiago en el reportaje? Con tu permiso, por supuesto. La gente necesita saber por qué esto importa tanto. Sofía asintió. La historia de Santiago necesita ser contada, pero no como tragedia pornográfica, como llamado a la acción, como evidencia de que necesitamos cambio sistemático. Lo prometo. Daniel respondió solemnemente. Mauricio se acercó con una expresión que mezclaba vergüenza y determinación. Sofía, voy a hacer algo más que solo capacitación en lenguaje de señas para el personal. Voy a establecer un fondo en memoria de Santiago. Un fondo que patrocinará entrenamiento en lenguaje de señas para paramédicos y personal médico de emergencia. La oferta golpeó a Sofía como una ola. Mauricio, eso sería increíble. No es suficiente. Mauricio negó con la cabeza. Nada puede compensar esa pérdida, pero tal vez puede prevenir que otros padres, otras hermanas, pasen por lo que tú pasaste. Augusto se aclaró la garganta. Yo voy a igualar cualquier cantidad que Mauricio done, y voy a usar mis conexiones en la industria farmacéutica para presionar por políticas que requieran entrenamiento en accesibilidad para todo personal médico de emergencia. Las promesas seguían acumulándose, cada una construyendo sobre la anterior, creando un momentum de cambio que había comenzado con un simple acto de defender a un niño en un restaurante. La doctora Volkov sacó su teléfono. Voy a contactar a colegas ahora mismo. Tenemos capacidad en nuestro instituto para crear un programa de certificación en comunicación médica de emergencia para personas sordas. Podemos hacer esto a escala internacional. Isabel miró a su nieto, luego a Sofía, luego a todos los presentes. María solía decir que de las peores tragedias pueden nacer los cambios más importantes. Que el dolor tiene propósito cuando nos impulsa a la acción. Creo que ella estaría orgullosa de lo que está sucediendo aquí esta noche. Mateo tiró de la manga de Sofía. Cuando ella lo miró, sus manos se movieron con una pregunta que partió y sanó corazones simultáneamente. ¿Puedo ser tu hermano ahora? Ya que Santiago no puede serlo. Sofía lo abrazó con tanta fuerza que pensó que su corazón podría explotar. Mateo, serías el mejor hermano que alguien podría pedir. Cuando finalmente se separaron, Mateo hizo otra pregunta a través de sus señas. ¿Me enseñarás todo lo que le enseñaste a Santiago? Todo, Sofía prometió. Y más. Te enseñaré que ser sordo no te hace menos que nadie. Te enseñaré que tu voz, aunque silenciosa para otros, puede cambiar el mundo. Augusto observaba toda esta interacción con una expresión transformada. El hombre arrogante que había entrado al restaurante horas antes había desaparecido completamente, reemplazado por un padre quebrado, pero comprometido a reconstruirse. Sofía, dijo suavemente, no solo quiero pagar por tu educación y la salud de tu madre, quiero contratarte oficialmente, como consultora de accesibilidad para todas mis empresas, como defensora de políticas que beneficien a personas con discapacidades, como alguien que me recuerde constantemente que el poder viene con responsabilidad. Era un ofrecimiento extraordinario. No solo trabajo, sino propósito. No solo salario, sino plataforma. Hay una condición, Sofía respondió. ¿Cuál? Que Mateo esté involucrado en cada decisión. Que su voz, su perspectiva, su experiencia vivida sean centrales a todo lo que hagamos, porque las políticas sobre personas sordas no pueden ser hechas sin personas sordas. Acordado, Augusto extendió su mano. Sofía la estrechó, sintiendo el peso de todo lo que este apretón de manos significaba. Era el cierre de un capítulo doloroso y la apertura de uno lleno de posibilidades. El doctor Sandoval se acercó con una expresión pensativa. Sofía, mencionaste que estás tomando clases de audiología en línea. ¿Qué nivel de educación formal tienes actualmente? 1 año de enfermería antes de tener que dejar la universidad. Desde entonces, todo ha sido autodidacta. Cursos en línea, libros de la biblioteca, videos educativos, lo que puedo permitirme con presupuesto cero. ¿Y cuál era tu plan antes de esta noche? Sofía se rió amargamente. Trabajar 3 empleos hasta que mi madre se recuperara o muriera. Luego, tal vez, intentar regresar a la universidad cuando tuviera 40 años y finalmente pudiera permitírmelo. El doctor Sandoval intercambió una mirada con la doctora Volkov.
Doctora, ¿su programa de becas cubre educación médica formal? Completamente. Matrícula, vivienda, gastos de vida, todo. Entonces tengo una propuesta alternativa. El doctor Sandoval se giró hacia Sofía. ¿Qué tal si en lugar de solo estudiar audiología estudias medicina? Especialización en otorrinolaringología con enfoque en poblaciones sordas. Sofía lo miró como si hubiera perdido la razón. Doctor, yo no puedo hacer eso. No tengo los requisitos previos, no tengo el dinero, no tengo... ¿Tienes algo mejor que eso? La doctora Volkov interrumpió. Tienes pasión genuina, tienes experiencia vivida, tienes un propósito que va más allá de simplemente obtener un título. Esos son los candidatos que buscamos. Además, el doctor Sandoval añadió, tu experiencia autodidacta demuestra disciplina y determinación. Si puedes aprender audiología avanzada por tu cuenta, mientras trabajas 3 empleos y cuidas a tu madre enferma, puedes absolutamente manejar la escuela de medicina con apoyo adecuado. Las palabras flotaban en el aire, como promesas imposibles. Sofía había dejado de soñar con medicina hacía años. Había aceptado que ese camino estaba cerrado para alguien de sus circunstancias. Piénsalo, la doctora Volkov dijo gentilmente. No necesitas decidir esta noche, pero la oferta está sobre la mesa. Podría ser exactamente el tipo de doctora que habría salvado a Santiago. El tipo de doctora que salvará a cientos de otros niños como él. Mateo tiró de la manga de Sofía nuevamente. Cuando ella lo miró, sus manos formaron señas simples pero poderosas. Por favor, conviértete en doctora. El mundo necesita más doctores que puedan escuchar con sus manos. La sabiduría de un niño de 10 años destruyó las últimas defensas de Sofía. Comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de esperanza abrumadora. Está bien, susurró. Voy a intentarlo. Voy a intentar ser la doctora que Santiago necesitaba. El restaurante estalló en aplausos espontáneos. Los comensales que habían estado observando toda esta saga desarrollarse se pusieron de pie, algunos con lágrimas en sus propios ojos, todos testigos de algo extraordinario. Patricia, la mesera compañera de trabajo que había revelado saber lenguaje de señas, se acercó con el resto del personal. Sofía, cuando regreses de Suiza, quiero que me enseñes. Quiero aprender a ser tan buena defendiendo a personas sordas como lo fuiste tú esta noche. Otros meseros asintieron con acuerdo. Lo que había comenzado como una confrontación entre una mesera y un millonario, se había transformado en un movimiento, en un llamado a la acción que resonaba mucho más allá de las paredes de este restaurante. Mauricio levantó su voz para que todos pudieran escuchar. A partir de mañana, Le Palais Dorado no solo será un restaurante, será un centro de capacitación en accesibilidad. Ofreceremos clases gratuitas de lenguaje de señas para cualquier persona en la industria de servicios. Porque lo que sucedió aquí esta noche me enseñó que la verdadera excelencia no es solo comida de 5 estrellas, es servicio que ve y valora a cada ser humano. Daniel levantó su cámara. ¿Puedo tomar una foto de todos juntos? Para el artículo. Todos se reunieron. Augusto con su brazo alrededor de Mateo. Isabel sosteniendo la mano de su nieto. Sofía arrodillada al otro lado de Mateo. La doctora Volkov y el doctor Sandoval de pie detrás. Mauricio y el personal del restaurante rodeando al grupo. Daniel configuró el temporizador y corrió para unirse a la foto. El flash capturó un momento en el tiempo. Un momento que sería compartido millones de veces en redes sociales en los días siguientes. Pero más que eso, capturó evidencia visual de que el cambio real es posible cuando las personas tienen el coraje de confrontar la injusticia. Cuando la foto estaba tomada y el grupo comenzaba a dispersarse, Mateo tiró de la manga de su padre y su abuela simultáneamente. Sus manos se movieron con una petición simple. ¿Qué quiere? Augusto preguntó a Sofía. Quiere su hamburguesa con queso y papas fritas, la orden que hicimos hace horas. Todos se rieron, la tensión finalmente rompiéndose en algo más ligero. Porque debajo de todas las transformaciones y promesas y revelaciones, había un niño de 10 años que simplemente quería la cena que le habían prometido. Voy a pedirla ahora mismo, Patricia dijo con una sonrisa. Con la mejor presentación que nuestros chefs puedan crear. 20 minutos después, Mateo estaba sentado frente a la hamburguesa más hermosamente presentada que el restaurante jamás había creado. Las papas fritas dispuestas como obra de arte,
y una sonrisa en su rostro que valía más que todo el dinero del mundo. Comió con gusto mientras los adultos continuaban discutiendo planes, haciendo contactos, organizando vuelos a Suiza, estableciendo fundaciones y programas. Pero cada pocas mordidas, miraba a Sofía y le sonreía. Ese tipo de sonrisa que dice «gracias por verme», sin necesidad de palabras o señas. Cuando terminó, y la hora se había vuelto muy tarde, y los últimos comensales finalmente se habían ido, el grupo se preparó para separarse. «Nos vemos en 3 días», Augusto dijo, estrechando la mano de Sofía. «Y esta vez, cuando mi hijo me hable, voy a estar aprendiendo a escucharlo». Isabel abrazó a Sofía con fuerza. «Le diste a mi nieto algo que pensé que nunca tendría. Esperanza. Nunca podré agradecerte lo suficiente». La doctora Volkov le entregó su tarjeta nuevamente. «Mi asistente te contactará mañana para organizar todos los detalles. Y Sofía, bienvenida al equipo. Creo que vas a ser extraordinaria». Mateo fue el último en despedirse. Se paró frente a Sofía y sus manos se movieron lentamente, cuidadosamente formando señas que había aprendido solo esa noche. «Gracias por ser mi voz cuando no podía hablar. Gracias por enseñarle a mi papá que yo valgo la pena. Y gracias por convertirte en mi hermana». Sofía se arrodilló y lo abrazó una última vez. «De nada, hermanito. Nos vemos pronto». Mientras la familia Velarde salía del restaurante, Augusto con un brazo alrededor de Mateo e Isabel, sosteniendo la mano de su nieto, Sofía se quedó de pie en medio del comedor vacío. Patricia se acercó y puso una mano en su hombro. «¿Estás bien?». Sofía miró alrededor del restaurante que había sido su lugar de trabajo durante 5 años. El lugar donde había sido invisible, donde había servido comidas a personas que nunca la veían realmente. Y en una sola noche, todo había cambiado. «Sí», respondió finalmente. «Creo que por primera vez en 3 años, estoy bien». Mientras caminaba hacia casa esa noche, Sofía sacó su teléfono y abrió su álbum de fotos. Encontró una imagen de Santiago, tomada semanas antes de su muerte. Estaba en su jardín, sosteniendo una mariposa azul que había posado en su dedo. Su sonrisa radiante capturada para siempre. «Lo hice, Santi», susurró. «Defendía a alguien como tú, y creo que esto es solo el comienzo». El viento nocturno movió las hojas de los árboles, y por un momento, Sofía podría haber jurado que escuchó la risa de Santiago. Ese sonido silencioso pero alegre que ella recordaría por el resto de su vida. La historia de Sofía Martínez, Mateo Velarde y Augusto Velarde estaba lejos de terminar. Pero esa noche en Le Palais Dorado había plantado semillas de cambio que crecerían mucho más allá de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. 6 meses después, el auditorio del Instituto Internacional de Audiología en Ginebra estaba lleno hasta la última butaca. Científicos de 30 países, médicos especializados, activistas de derechos para personas con discapacidades, todos reunidos para presenciar algo que muchos habían considerado imposible apenas meses antes. En el escenario, Mateo Velarde, de 10 años, estaba parado frente a un micrófono, con dispositivos implantados visibles detrás de sus orejas. A su lado, Sofía sostenía su mano, lista para interpretar si fuera necesario. Pero no fue necesario, porque cuando Mateo abrió su boca para hablar, su voz salió clara y fuerte, con apenas un rastro del acento particular que a veces tienen las personas sordas que aprenden a hablar más tarde en la vida. «Mi nombre es Mateo Velarde», dijo, cada palabra cuidadosamente pronunciada. «Y durante 10 años de mi vida, el mundo fue completamente silencioso. Pero no estaba roto. Yo no estaba roto. El mundo simplemente no sabía cómo escucharme». Su voz temblaba ligeramente, no por nerviosismo sino por emoción. «Hace 6 meses, una mesera llamada Sofía me defendió cuando mi propio padre me llamó defectuoso. Me enseñó que mi voz, aunque diferente, tenía valor. Y ahora», sonrió ampliamente, «puedo usar 2 voces. Puedo hablar con palabras y puedo hablar con señas. Y ambas son igualmente importantes». El auditorio estalló en aplausos. Augusto Velarde, sentado en la primera fila con Isabel, lloraba abiertamente. En los últimos 6 meses, había cambiado tan dramáticamente que amigos antiguos apenas lo reconocían. Había vendido 3 de sus 5 mansiones, usando el dinero para establecer la Fundación Santiago María, dedicada a proporcionar tecnología auditiva gratuita a niños de familias de bajos recursos.
Había aprendido lenguaje de señas con la dedicación de alguien estudiando para salvar su vida, porque en cierto sentido lo era. Había pasado de ser el padre que rechazaba a su hijo a ser el activista más visible del país por derechos de personas sordas. Y lo más importante, había aprendido a escuchar, no solo con sus oídos, sino con su corazón. Isabel sostenía su mano, algo impensable 6 meses antes. Ella también había sido transformada. Había salido del duelo congelado de 10 años para convertirse en parte activa de la vida de su nieto, compartiendo historias sobre María, llenando los espacios vacíos en el conocimiento de Mateo sobre su madre. En el escenario, Mateo continuaba su discurso, alternando fluidamente entre hablar y hacer señas, demostrando que la comunicación verdadera no conoce un solo camino. El doctor que me operó, Mateo gesticuló hacia la doctora Volkov sentada en la segunda fila, me dio el regalo de escuchar. Pero Sofía me dio algo más importante. Me dio el regalo de saber que yo siempre tuve voz, incluso antes de poder escuchar, que mi valor nunca dependió de si podía oír o no. Se giró hacia Sofía, quien estaba llorando silenciosamente. Y hoy quiero dar voz a todos los niños sordos que todavía se sienten invisibles. Quiero que sepan que no están rotos, que son perfectos exactamente como son, y que el mundo está cambiando para finalmente escucharlos. Mateo bajó del escenario y se acercó a un grupo de 20 niños sentados en la primera fila. Todos ellos eran beneficiarios de la Fundación Santiago María. Todos habían recibido implantes cocleares o tecnología auditiva asistiva en los últimos meses. Uno por uno, les dio la mano, haciendo señas mientras hablaba, asegurándose de que cada niño entendiera que tenía un aliado, un hermano mayor que entendía su experiencia. Cuando regresó al escenario, la doctora Volkov se le unió. «Damas y caballeros», anunció, «Mateo Velarde representa no solo el éxito médico de un implante coclear, representa un nuevo modelo de tratamiento integral que considera no solo la audición física, sino el bienestar emocional y social del niño. En los últimos 6 meses», continuó, «hemos tratado a 250 niños usando este modelo. Y los resultados van más allá de cualquier cosa que hayamos visto antes. No solo mejorías en audición, sino en confianza, en conexión familiar, en esperanza». Se giró hacia Sofía. «Y nada de esto habría sido posible sin el coraje de una joven mesera que se negó a quedarse callada cuando vio injusticia». Sofía fue llamada al escenario, sus mejillas enrojeciendo con la atención. En los últimos 6 meses, había estado viviendo un sueño que nunca se había permitido soñar. Estaba oficialmente inscrita en el programa médico del instituto, con especialización en otorrinolaringología pediátrica. Sus calificaciones eran excepcionales, su dedicación legendaria entre los profesores. Pero más que eso, traía algo que ningún libro de texto podía enseñar: empatía genuina y experiencia vivida. Lo que sucedió en Le Palais Dorado hace 6 meses. Sofía habló con voz clara a pesar de sus nervios. No fue solo un momento dramático. Fue el punto de inflexión donde decidí que el dolor podía transformarse en propósito, que la muerte de Santiago no sería en vano. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Este es un traductor de lenguaje de señas portátil que hemos estado desarrollando. Usa inteligencia artificial para reconocer señas y convertirlas en voz audible en tiempo real, para situaciones de emergencia donde no hay intérprete disponible. Demostró el dispositivo, sus manos formando señas que fueron instantáneamente traducidas a voz por el aparato. Esto habría salvado a Santiago. Iba a salvar a cientos de otros niños como él. El prototipo será distribuido gratuitamente a servicios de emergencia en 20 países para pruebas piloto, anunció. Financiado completamente por la Fundación Santiago María. El aplauso fue ensordecedor. Pero lo que más emocionó a Sofía fue ver a Mateo aplaudiendo con el resto, no solo oyendo sino participando plenamente en este momento. Después de la presentación, cuando la multitud se dispersaba y los periodistas hacían preguntas, Augusto se acercó a Sofía. «Nunca podré agradecerte lo suficiente», dijo simplemente. «Me diste a mi hijo de vuelta. Me diste una segunda oportunidad de ser el padre que debía haber sido desde el principio». «No te di nada», Sofía corrigió gentilmente. «Solo te mostré lo que siempre estuvo allí. El amor entre tú y Mateo nunca desapareció.
Solo estaba enterrado bajo años de miedo y dolor. Isabel se unió a ellos, sosteniendo la mano de Mateo. Sofía, María estaría orgullosa. De Mateo, de cómo Augusto cambió. De ti, de todo lo que ha resultado de esa noche. Esa noche, el grupo cenó juntos en un restaurante pequeño en Ginebra. No era nada lujoso como Le Palais Dorado, pero el personal entero sabía lenguaje de señas. El gerente había tomado el curso de capacitación desarrollado por Mauricio y ahora distribuido internacionalmente. Mientras comían, Daniel Restrepo, el fotoperiodista, llegó con una tablet en mano. «Tienen que ver esto», dijo con emoción apenas contenida. Mostró un artículo recién publicado en la revista Time. El titular decía: «La mesera que cambió el mundo, como un momento viral transformó el tratamiento global de sordera». El artículo incluía la foto que Daniel había tomado esa noche en el restaurante. Mateo abrazando a su padre, Sofía con lágrimas en los ojos, Isabel sosteniendo la mano de su nieto. Todos los presentes testigos de algo extraordinario. El artículo se volvió viral hace 3 horas. Daniel explicó. 20 millones de vistas ya. Y hay algo más. Cambió a un video. Era del Congreso Nacional, donde legisladores estaban debatiendo la Ley Santiago, una propuesta que requeriría entrenamiento obligatorio en comunicación con personas sordas para todo personal médico de emergencia. Va a pasar, Daniel dijo con certeza. Los números están ahí, y no solo aquí. 6 países más están considerando legislación similar. Sofía se cubrió la boca con ambas manos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Santiago va a tener un legado real. Otros niños van a vivir porque él murió. Mateo tiró de su manga. Cuando ella miró, sus manos se movieron con una pregunta simple. ¿Santiago estaría feliz? Estaría más que feliz, Sofía respondió, sus propias manos formando las señas. Estaría orgulloso de que su historia está salvando vidas, pero la noche tenía una sorpresa más. Un hombre mayor se acercó a su mesa, su expresión seria pero respetuosa. Disculpen la interrupción. Mi nombre es Eduardo Martínez. Soy el ministro de Salud. Todos en la mesa se pusieron tensos. Los políticos raramente aparecían sin agenda. Señorita Sofía Martínez, el ministro se dirigió directamente a ella. El gobierno quiere ofrecerle una posición. Como asesora nacional de políticas de accesibilidad en salud, tendría autoridad para implementar cambios sistemáticos, para asegurarse de que ningún niño más muera como su hermano murió. Sofía lo miró con sorpresa. Ministro, yo apenas estoy comenzando la escuela de medicina. No tengo las calificaciones para un puesto así. ¿Tiene algo mejor que calificaciones? El ministro respondió. Tiene pasión, experiencia vivida y un historial comprobado de crear cambio real. Los otros candidatos tienen títulos impresionantes, pero ninguno de ellos transformó un sistema entero en 6 meses. ¿Qué sistema?, Sofía preguntó confundida. El ministro sonrió. Después de que su historia se volvió viral, 350 restaurantes en el país implementaron programas de accesibilidad. 20 hospitales establecieron protocolos para pacientes sordos. 100 escuelas comenzaron programas de lenguaje de señas. Y todo comenzó porque usted se negó a quedarse callada. Eso no fui solo yo. Sofía protestó. Fueron Augusto, Mauricio, la doctora Volkov, todos trabajando juntos. Exacto. El ministro asintió. Tiene la habilidad rara de inspirar a otros a la acción. Esa es la cualidad más importante de un líder. Augusto puso una mano en el hombro de Sofía. Toma el puesto. Puedes estudiar medicina y asesorar simultáneamente. Y yo voy a asegurarme de que tengas todos los recursos que necesites. Y yo, la doctora Volkov añadió desde su asiento, voy a ajustar tu horario académico para acomodar tus nuevas responsabilidades. Esto es demasiado importante para pasarlo. Sofía miró alrededor de la mesa. A Mateo, quien la miraba con ojos llenos de esperanza. A Isabel, quien sonreía a través de lágrimas. A Augusto, quien había sido transformado de villano a aliado. A todos los que habían sido tocados por lo que había comenzado como un simple acto de defender a un niño. Está bien, dijo finalmente. Voy a hacerlo. Por Santiago. Por Mateo. Por todos los niños sordos que merecen ser escuchados. El ministro extendió su mano. Bienvenida al equipo. Asesora Martínez. 2 años después.
El auditorio de las Naciones Unidas estaba lleno de representantes de 150 países. Sofía Martínez, ahora de 26 años, estaba parada en el pódium presentando el Tratado Internacional de Derechos Auditivos, un documento que había ayudado a redactar basándose en 2 años de trabajo incansable. Este tratado, explicó en 3 idiomas, alternando entre español, inglés y lenguaje de señas internacional, establece estándares mínimos para el tratamiento de personas sordas en sistemas médicos y educativos globalmente. A su lado, Mateo, ahora de 12 años, interpretaba en lenguaje de señas. Se había convertido en el embajador juvenil del movimiento, viajando a escuelas para hablar sobre su experiencia. El artículo 5, Sofía continuó, requiere que todo personal médico de emergencia reciba entrenamiento básico en comunicación con personas sordas. El artículo 7 garantiza acceso gratuito a tecnología auditiva para familias de bajos recursos. Y el artículo 9 protege los derechos educativos de niños sordos. Cuando terminó su presentación, la votación fue casi unánime. El tratado fue adoptado con aplausos que duraron 5 minutos completos. Después, mientras los medios la rodeaban, Sofía solo podía pensar en una cosa. Desearía que Santiago pudiera ver esto. Desearía que supiera que su muerte había inspirado cambios que salvarían millones de vidas. Esa noche, mientras Sofía, Mateo, Augusto e Isabel cenaban en un restaurante en Nueva York, Mateo hizo una pregunta que cambiaría todo nuevamente. Sofía. Sus manos se movieron mientras hablaba en voz, una habilidad que había perfeccionado. ¿Recuerdas cuando prometiste ser mi hermana? Por supuesto que sí. Bueno, Mateo sonrió nerviosamente. Papá y abuela han estado hablando. Y yo también. Y todos queremos preguntarte algo. Augusto e Isabel intercambiaron miradas. Luego asintieron a Mateo para continuar. Queremos que seas oficialmente parte de nuestra familia, Mateo dijo. No solo simbólicamente, queremos adoptarte como mi hermana mayor legal. Sofía se quedó sin palabras. ¿Qué? Isabel tomó su mano. Sofía, desde que conocimos a Mateo, has sido la hermana que siempre quiso. Has estado ahí para cada cirugía, cada hito, cada momento importante. Eres familia en todo excepto en papel. Y tu madre, Augusto añadió suavemente, está recibiendo el mejor tratamiento posible gracias al seguro médico que te proporcionamos. Pero eso no cambia el hecho de que también mereces una familia que te apoye incondicionalmente. No estamos tratando de reemplazar a tu familia biológica, Isabel aclaró rápidamente. Solo queremos hacerte saber que tienes una segunda familia que te ama y quiere ser parte oficial de tu vida. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. En 2 años, había ido de ser una mesera invisible a ser asesora nacional, estudiante de medicina, activista internacional, y ahora, parte de una familia que la valoraba. Sí, susurró. Sí, quiero ser oficialmente parte de su familia. Mateo saltó de su silla y la abrazó con tanta fuerza que casi la tiró. Augusto e Isabel se unieron, creando un abrazo grupal que hablaba de amor que trascendía sangre, de familia que se elige tanto como se hereda. 5 años después, la doctora Sofía Martínez Velarde caminaba por los pasillos del Hospital Central con su bata blanca y estetoscopio, pero también con un dispositivo especial en su cinturón. Un traductor de lenguaje de señas de 5ª generación, miles de veces más avanzado que el prototipo que había presentado años antes. Había completado la escuela de medicina con honores, especializada en otorrinolaringología pediátrica, y ahora dirigía el departamento de audiología pediátrica más grande del país. Pero no era solo doctora, era legisladora, había sido electa al Congreso Nacional en una campaña que se centraba en derechos de personas con discapacidades. Era autora, su libro, Escuchando con las manos, una revolución en comunicación médica, era lectura obligatoria en escuelas de medicina de 40 países. Era activista. Su fundación había proporcionado tecnología auditiva gratuita a más de 10.000 niños. Y más importante que todo eso, era hermana. Mateo, ahora de 17 años, estudiaba premedicina en la universidad, determinado a convertirse en el tipo de doctor que él mismo había necesitado. Dividía su tiempo entre estudios y trabajo como mentor para niños sordos, usando su historia para inspirar esperanza. Esa mañana, Sofía tenía un paciente especial. Una niña de 8 años llamada Valentina, quien había sido traída por paramédicos después de una reacción alérgica severa.
Cuando Sofía entró a la sala de emergencias, vio algo que le heló la sangre. Los paramédicos estaban tratando de comunicarse con una niña que claramente estaba sorda, usando el traductor que la fundación había distribuido años antes. La niña estaba consciente, haciendo señas frenéticamente, y los paramédicos podían entender cada palabra a través del dispositivo. Necesito segunda inyección de epinefrina. El dispositivo traducía las señas de Valentina en voz clara. Tuve reacción similar hace un año. Una dosis no es suficiente. Los paramédicos actuaron inmediatamente, administrando la segunda dosis. La reacción de Valentina comenzó a estabilizarse. Sofía se acercó, sus propias manos moviéndose en señas. Valentina, soy la doctora Martínez. Estás a salvo ahora. El equipo te entendió perfectamente. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas de alivio. ¿Ustedes saben señas? Todos en este hospital las saben. Sofía respondió. Es parte de nuestro entrenamiento obligatorio. Nunca más un niño sordo será malentendido en una emergencia médica. Mientras observaba a Valentina siendo estabilizada y llevada a una habitación, Sofía sintió algo cerrándose en su corazón. Este era el final que Santiago nunca tuvo. Esta era la realidad alternativa donde los sistemas funcionaban, donde la comunicación no fallaba, donde los niños sordos sobrevivían porque el mundo finalmente había aprendido a escucharlos. Esa noche, Sofía visitó el cementerio donde Santiago estaba enterrado. No había estado allí en meses, su vida demasiado ocupada salvando vidas que antes se habrían perdido. Se arrodilló frente a la tumba, tocando la lápida suavemente. Hoy salvé a una niña que habría muerto exactamente como tú moriste, susurró. Los paramédicos entendieron sus señas. Sabían qué hacer. Sobrevivió. Las lágrimas corrían por su rostro. No puedo devolverte la vida, Santi. Pero tu muerte significó que miles de otros niños como tú van a vivir. Tu historia cambió el mundo. Y voy a asegurarme de que nunca sea olvidada. Se quedó ahí durante 1 hora, compartiendo todas las victorias, todos los cambios, todas las vidas salvadas. Y cuando finalmente se levantó para irse, sintió paz por primera vez en años. La muerte de Santiago había sido una tragedia. Pero de esa tragedia había nacido un movimiento que había transformado sistemas enteros, había salvado incontables vidas y había demostrado que el dolor, cuando se transforma en propósito, puede cambiar el mundo. 10 años después, epílogo final. Le Palais Dorado celebraba su 20º aniversario, transformado en el Centro Internacional de Capacitación en Accesibilidad Mauricio Delgado. Miles venían cada año para aprender lenguaje de señas y accesibilidad completa. Augusto Velarde, de 63 años, había donado la mitad de su fortuna a causas de accesibilidad. Isabel dirigía la Fundación Santiago María. Mateo, de 22 años, recién graduado de medicina, con honores más altos, sería el primer médico completamente sordo especializado en otorrinolaringología del país. Y Sofía, doctora. Sofía Martínez Velarde, de 34 años, estaba parada donde una vez fue solo una mesera invisible. Hace exactamente 10 años, en este mismo lugar, defendía a un niño siendo humillado por su padre. No por valentía, sino porque recordaba cómo se sentía ser invisible. Miró a Mateo junto a ella. Ese niño se convirtió en mi hermano, mi inspiración, la razón por la que lucho cada día. En estos 10 años, la Ley Santiago se aprobó en 70 países. El Tratado Internacional salvó estimadamente 50.000 vidas. El dispositivo traductor está en cada ambulancia, cada hospital, cada escuela. Pero más importante que estadísticas son las historias individuales. La niña que sobrevivió porque paramédicos entendieron sus señas. El niño que recibió implantes gratuitos. El adolescente aceptado en su universidad de sueños. Mateo se acercó al micrófono. Yo era ese niño invisible. Sofía me dio voz. Pero más importante, me enseñó que siempre tuve voz. Solo necesitaba que alguien escuchara. Augusto subió al escenario. Lágrimas en su rostro. Hace 10 años era un monstruo. Una mesera de 24 años me mostró mi reflejo más feo. En esa humillación absoluta, encontré redención. Isabel se unió. Mi hija María dijo que el propósito más grande es usar nuestro dolor para prevenir el dolor de otros. Sofía convirtió tragedia en movimiento que transformó al mundo. Uno por uno subieron al escenario. Mauricio, Patricia, la doctora Volkov, Daniel,
el doctor Sandoval. Cada uno compartió brevemente cómo esa noche los transformó. Sofía levantó su voz una última vez. Santiago Martínez murió hace 13 años porque el mundo no estaba listo para escucharlo. Pero su muerte plantó semilla que creció en bosque de cambio. Miró directamente a la cámara. Prometemos nunca dejar de luchar por accesibilidad. Nunca dejar de crear sistemas más inclusivos. Nunca dejar de recordar que cada niño, sin importar diferencias, merece ser escuchado, valorado y amado. Mateo añadió, manos moviéndose mientras hablaba. Esta es la historia de cada persona subestimada, ignorada, descartada. Nuestro mensaje: ustedes importan. Sus voces importan. Nunca dejen que nadie los convenza de lo contrario. Cientos de niños sordos en la audiencia llevaban camisetas. Santiago's Legacy. Every Voice Matters. Representaban el futuro donde sordera no era barrera sino diferencia. Donde sistemas estaban diseñados para todos. Donde nadie moría porque el mundo no aprendía su lenguaje. Esa noche, Sofía miró las estrellas y susurró. Lo logramos, Santi. Cambiamos el mundo, como prometí. Y en algún lugar, Santiago Martínez sonreía, porque su hermana había tomado el dolor más profundo y lo había transformado en el legado más poderoso. Esa, finalmente, era la verdadera victoria.